se observa una tendencia inquietante. Muchos se regocijan efusivamente con los triunfos ostensibles, mientras pasan por alto, con una indiferencia casi deliberada, las profundas heridas que la vida y la fe a menudo acarrean. Aplauden con fervor a los gigantes de la creencia que, con una fortaleza inquebrantable, subyugaron naciones y obtuvieron victorias resonantes. Sin embargo, un velo de silencio desciende sobre aquellos que, por su convicción, fueron desmembrados o brutalmente aniquilados. Citan con entusiasmo el 11º capítulo de Hebreos, transformándolo en una especie de himno triunfal, un eco de proezas y maravillas. No obstante, omiten, quizás de forma inconsciente, aquellos pasajes donde la devoción no se manifiesta en estruendosos clamores de éxito, sino en gemidos ahogados por el sufrimiento. En esos fragmentos ignorados, la fe no irrumpe victoriosa, sino que se mantiene firme, resistiendo con una tenacidad sobrehumana. Allí, la fe no alcanza la cumbre del éxito, sino que se entrega en una muerte silenciosa, desprovista de reconocimiento, sin el brillo de un escenario ni la anhelada liberación terrenal. Se ha desdibujado la comprensión de que la auténtica creencia también avanza en medio de la más densa oscuridad. A menudo, la verdadera fe no altera las circunstancias externas, ni transforma el panorama adverso. Lo que sí logra es metamorfosear el corazón de aquel que persevera en su convicción, incluso cuando todo alrededor se desmorona y se desvanece sin remedio, desafiando toda lógica humana. Se proclama un evangelio de conquistas y bendiciones materiales, pero, irónicamente, la esencia de la cruz permanece vacía, despojada de significado en sus doctrinas modernas, relegada a un mero símbolo sin contenido. Entonan cánticos sobre cumbres de victoria y elevadas expectativas, pero es precisamente en la profunda hondura del valle, donde la fe se revela en su forma más pura y resiliente, que la realidad de la espiritualidad se materializa. Hablan constantemente de la promesa divina, de los designios maravillosos que Dios ha trazado. Sin embargo, ignoran, con una ceguera voluntaria, el ensordecedor silencio que se interpone entre la formulación de esa promesa y su consumación, un lapso temporal que a menudo es prolongado y desafiante. Y tú, peregrino silencioso, alma que transita por senderos apenas discernibles, ¿acaso experimentaste alguna vez cómo la fe se mueve quedamente en lo más recóndito de tu ser, casi imperceptiblemente? Oraste con fervor, derramando tu alma en súplicas sinceras, y a pesar de ello, no percibiste respuesta alguna. Clamaste con desesperación, elevando tu voz al cielo, solo para encontrar que todo permanecía inalterable, salvo por la erosión progresiva de tu esperanza. Existe un valle, un abismo existencial, donde la divinidad no se comunica con palabras audibles, mas su guía perdura, intangible pero real. Hay una noche, oscura y prolongada, en la que su presencia no se manifiesta visiblemente, pero su observación es constante, vigilante. Existe una prisión, metafórica o literal, de la que no surgen ángeles liberadores, solo una fe encadenada, atada con los inquebrantables lazos de un amor que trasciende el tiempo y el espacio, una fe que no necesita ser exhibida para ser auténtica. La verdad, a menudo pasada por alto o deliberadamente olvidada, es que existe una modalidad de fe que no culmina en testimonios grandilocuentes pronunciados desde los púlpitos. Es una fe que no se plasmará en libros de éxito superventas, no generará ovaciones estruendosas, ni inspirará una serie interminable de conferencias masivas. Es una creencia que sangra en la quietud, que calla ante la adversidad, que no siente la necesidad imperiosa de demostrar nada a nadie. Una convicción que se basta a sí misma en su autenticidad. Y es precisamente esta forma de devoción la que más se asemeja a la crucifixión, a la entrega total, al sacrificio supremo. El capítulo 11 de Hebreos no es meramente una recopilación de hazañas gloriosas y conquistas memorables. Es, ante todo, un conmovedor memorial de mártires, un lamento sagrado que se viste de esplendor,
Un eco persistente de aquellos que eligieron la muerte en su fidelidad antes que la vida en la negación de sus principios. Y esa faceta, esa dimensión tan profunda de la fe, es la que el mundo contemporáneo no celebra, la que prefiere ignorar en su búsqueda de lo superficial. Pero el cielo, el cielo, ese, sí, se levanta con solemnidad para recibirlos. Porque existe una fe que, aunque no tenga el poder de mover cordilleras imponentes, sí posee la capacidad de conmover el mismísimo corazón de Dios, de alcanzar su esencia más profunda. Algunos, en su inquebrantable adhesión a la verdad, fueron sometidos a atroces torturas, rechazando cualquier ofrecimiento de rescate o liberación temporal, pues anhelaban alcanzar una resurrección superior, una realidad trascendente que superaba con creces cualquier alivio momentáneo. No huyeron de la inminente amenaza de la espada, no imploraron la intervención de ejércitos celestiales, ni exigieron que se les abrieran las puertas de sus prisiones. Por el contrario, optaron por el dolor, abrazaron con resignación el confinamiento y prefirieron la muerte antes que la apostasía. ¿Y cuál fue la fuerza motriz detrás de esta decisión tan radical? Sus ojos internos vislumbraron una realidad que el mundo material no puede percibir. Contemplaron una gloria futura, una promesa de vida eterna que no se podía canjear por efímeras libertades terrenales, una eternidad que poseía un peso y una trascendencia mucho mayores que cualquier milagro transitorio manifestado en este plano existencial. La fe que Dios considera genuina no es aquella que invariablemente culmina en el triunfo terrenal, es más bien la que jamás retrocede, la que se mantiene firme ante la adversidad. No es la que lo obtiene todo, sino la que permanece inamovible, incluso cuando no recibe nada de lo esperado. Creían con una convicción férrea, a pesar de que el mundo circundante se mofaba de su devoción. Adoraban con sus corazones rebosantes, incluso mientras sus cuerpos sufrían y sangraban profusamente. Continuaban su marcha, paso a paso, en momentos donde toda esperanza humana se desvanecía por completo. Hebreos 11 desvela una fe que no se agota en un simple testimonio, sino que se proyecta hacia la eternidad. Es una fe que, en ocasiones, guarda silencio ante el dolor insoportable, pero que jamás reniega del Dios que la originó y la sostuvo. Desde el trono divino surgió la voz poderosa, mientras que de la cruz emanó un silencio que paradójicamente sigue resonando con una fuerza atronadora. Y ese eco de la crucifixión atraviesa los siglos, vibrando en los cimientos de las modernas congregaciones, en las almas que aún son capaces de sentir y en los corazones que todavía arden con una llama divina. Este grito confronta la complacencia, desafía a los que proclaman un evangelio triunfalista sin discernimiento y desgarra las doctrinas de una fe desprovista de la cruz, de sacrificio y entrega. Porque una gloria más profunda reside en la aridez del desierto, donde se percibe con claridad la voz del Espíritu, que en los suntuosos palacios donde solo resuena el vano eco del ego humano. Si estas profundas verdades conmueven tu espíritu y te invitan a una reflexión más íntima, te animamos a unirte a la creciente comunidad de buscadores. Suscríbete a Senderos del Señor para no perderte ni una sola de estas revelaciones que buscan fortalecer tu caminar espiritual y despejar la niebla de la superficialidad. Hay más autenticidad en la prisión donde Pablo estuvo confinado que en los púlpitos ostentosos que reciben aplausos ensordecedores. Hay más eternidad en los desolados parajes del desierto donde Juan el Bautista ministró que en los opulentos banquetes ofrecidos por Herodes. Los auténticos héroes descritos en el libro de Hebreos no fueron milagrosamente liberados de sus padecimientos. Por el contrario, fueron probados. Su fe fue templada en el crisol de la adversidad. No fueron exaltados públicamente en su tiempo, sino que vivieron ocultos, muchas veces marginados, sin el reconocimiento que el mundo otorga. No vestían ropas de púrpura, símbolo de riqueza y poder, sino que se cubrían con pieles de animales, vagaban sin rumbo fijo, como refugiados, perseguidos y desconocidos para la mayoría. Sin embargo, el mundo
con toda su pompa y superficialidad, no era digno de su presencia, de su integridad inquebrantable. Y Dios, en su infinita sabiduría y amor, los llamó suyos, reconociéndolos como su posesión más preciada, sus verdaderos siervos. ¿Por qué razón, te preguntas, no aceptaron el rescate que les ofrecían? Porque sus ojos, iluminados por la fe, veían más allá del dolor presente, más allá de la amenaza inminente de la espada. Vislumbraban una resurrección superior, una promesa que trascendía las limitaciones de esta vida terrenal. Veían un trono que no estaba forjado de oro material, sino de la más pura justicia, y un cordero que, si bien no siempre libra a sus seguidores de la muerte física, sí los acompaña incondicionalmente en ella. Esa es la clave, la verdad fundamental que ha sido olvidada por muchos en estos tiempos. Una fe que no busca desesperadamente salidas o escapatorias, sino que abraza la entrega total. Una fe que no exige señales grandiosas para creer, sino que se sostiene firmemente en la voz que un día fue escuchada. Una voz que resuena en lo más profundo del espíritu. Es una fe que no subsiste de victorias visibles o de éxitos constantes, sino de una fidelidad inquebrantable, una lealtad que perdura más allá de las circunstancias. Es una fe que se arrodilla en la intimidad, sin público ni espectadores que la admiren, que ora sin obtener una respuesta inmediata a sus peticiones, pero persiste en la súplica, que continúa su camino incluso cuando todos los demás se han rendido y abandonado la lucha. El venerable Charles Spurgeon, con su resonante voz que atraviesa el tiempo, proclama desde el pasado como una trompeta en el valle. Una fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. El oro más puro de la fe se forja y se purifica en el crisol ardiente del sufrimiento. Y quizás, solo quizás, tu propia fe está siendo moldeada y purificada en este mismo instante, no en los escenarios deslumbrantes o bajo los reflectores de la aprobación pública, sino en los recovecos ocultos de dolores que nadie más percibe. Tal vez, en este momento, no estás presenciando el movimiento de montañas, sino que apenas te sostienes de rodillas temblorosas, manteniendo la postura en medio de la debilidad. Quizás no estás viviendo la plenitud de las promesas divinas que anhelas, sino simplemente sobreviviendo al abrumador silencio de Dios. Pero escucha atentamente, porque eso que experimentas es la fe en su expresión más genuina y sublime. La verdad fundamental, y a menudo ignorada, es la siguiente: creer cuando todo fluye favorablemente y los vientos son propicios es una reacción natural y esperada del ser humano. Sin embargo, creer con una convicción inquebrantable cuando todo se desmorona a tu alrededor, cuando el caos y la incertidumbre te envuelven, eso, estimado oyente, es un acto sobrenatural de devoción. Eso es la fe que el cielo reconoce y valida, la fe que los ángeles aplauden con reverencia, la fe que Dios mismo valora como oro puro. Es una fe que no requiere vencer o triunfar para ser aprobada, sino que simplemente necesita permanecer, persistir en la adversidad. La fe, en la actualidad, se ha vuelto una melodía en las canciones, pero no una postura en las rodillas. Se encuentra en las declaraciones elocuentes, pero está ausente en los áridos desiertos de la vida. Reside en las historias contadas en los servicios religiosos, pero brilla por su ausencia en las madrugadas vacías, donde solo resuena el eco solitario del ¿por qué? Citan el 11º capítulo de Hebreos como si fuera una mera galería de trofeos, una exposición de logros espectaculares, pero son incapaces de percibir los huesos fracturados detrás de los ostentosos vitrales, la sangre derramada tras bastidores de la adoración superficial. La fe se ha transformado en un espectáculo, la cruz en una escenografía sin significado profundo y el altar en un simple escenario para la autoexhibición. Proclaman que Dios tiene planes grandiosos y maravillosos para sus vidas, pero no soportan el momento en que el plan divino les conduce al Gólgota, al lugar del sacrificio.
Declaran con vehemencia que todas las cosas obran para bien, pero se rinden ante la primera noche oscura del alma, el primer período de duda y desolación espiritual. Cantan con entusiasmo sobre el fuego del Espíritu, pero no resisten el intenso calor del horno de la prueba. Claman desesperadamente por milagros y manifestaciones sobrenaturales, pero rechazan el proceso de la molienda, de ser quebrantados y purificados. Piden a gritos un avivamiento espiritual, pero huyen de la cueva donde Elías fue humillado y quebrantado antes de ser restaurado en su propósito. La cruz está presente en las canciones, pero ausente en los corazones. La cruz se menciona en los mensajes, pero no se refleja en los caminos que se transitan. La cruz adorna los eslóganes, pero no habita en los ojos que miran el mundo. Si el mensaje que escuchas te impulsa a una búsqueda más profunda y genuina, te invitamos de corazón a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Senderos del Señor para seguir descubriendo y abrazando verdades que transforman el alma y el espíritu en un camino de fe auténtica. ¿Dónde se encuentra esa fe que abraza la disposición a morir a sí mismo, a las propias ambiciones y deseos egoístas? ¿Dónde están aquellos que aún eligen la obediencia incondicional, incluso cuando el cielo parece sellado, impenetrable como el bronce, y las respuestas divinas se dilatan? ¿Dónde están los que no miden la fidelidad a Dios por la cantidad de bendiciones materiales recibidas, sino por la profundidad de la renuncia, por el grado de despojo de sí mismos? El Evangelio original ha sido sutilmente modificado. El Cristo crucificado, el que padeció y se entregó, ha sido sustituido por un coach ungido, un gurú espiritual que promueve el éxito y la prosperidad terrenal. El arrepentimiento genuino, el quebranto del corazón, ha sido diluido en discursos de autoayuda y autoestima, despojándolo de su poder transformador. Y la fe, la fe, se ha convertido en una simple moneda de cambio, un medio para obtener beneficios personales. Proclaman: cree y conquista, obtén lo que deseas. Pero la voz suave del Espíritu aún susurra en lo profundo del alma: cree y muere, que mueran los sueños egoístas, los planes que no tienen raíz en Dios, los ídolos erigidos en el santuario del corazón, que se desplomen los altares levantados a la vanidad del ego, que se desvanezcan las expectativas construidas sin el fundamento de rodillas dobladas en oración, sin verdadera comunión con el Creador. Porque solo aquel que experimenta la muerte de su yo puede verdaderamente resucitar a una nueva vida, y solo aquel que carga la cruz de la negación de sí mismo conoce al Cristo auténtico, al Mesías que se entregó por amor. Charles Spurgeon, con la voz resonante de un trueno en el valle, nos interpela diciendo: no te asombres si eres despreciado y marginado. El Señor Jesús también experimentó el desprecio y la hostilidad del mundo. Si eres rechazado por los hombres, si te encuentras en la periferia de la sociedad, recuerda que los grandes pilares de la fe, los héroes espirituales, fueron vagabundos, sin un lugar fijo donde reposar la cabeza, tal como tu maestro. Pero, en la actualidad, ¿quién realmente anhela ser como él? ¿Quién desea transitar por las callejuelas polvorientas de Nazaret en lugar de desfilar por las alfombras rojas de las catedrales suntuosas? ¿Quién está dispuesto a ser traicionado como él lo fue, a sangrar como él sangró, a guardar silencio en la adversidad como él cayó ante sus acusadores? ¿Quieren la fe que tiene el poder de abrir las aguas del Mar Rojo, manifestando milagros grandiosos, pero no están dispuestos a abrazar la fe que camina 40 años en el desierto, soportando la escasez y la prueba? Anhelan la fe que resucita a Lázaro de entre los muertos, pero rechazan la que entierra a Juan el Bautista, quien murió por su fidelidad. Olvidan que el mismo capítulo de Hebreos que narra cómo por la fe conquistaron reinos, también afirma que por la fe fueron apedreados, aserrados por la mitad, muertos a filo de espada. Ambas son expresiones de fe. Ambas son gloriosas ante el trono divino. Ambas exhalan una fragancia agradable al Padre. Sin embargo, la Iglesia contemporánea rehúsa aceptar la mitad silenciosa de Hebreos 11.
Prefiere el estruendo de los testimonios grandilocuentes a la profunda quietud del sufrimiento. Prioriza las promesas rápidas y superficiales sobre la perseverancia paciente en la espera. Elige las victorias visibles y palpables en lugar de las convicciones eternas e inquebrantables. Si sientes que estas palabras te invitan a una fe más auténtica y profunda, te extendemos una invitación sincera. Suscríbete a Senderos del Señor para adentrarte en un estudio constante de verdades que no siempre son cómodas, pero sí eternamente transformadoras. ¿Y qué diremos de nosotros, los que habitamos en esta era? Aún somos capaces de reconocer la fe que avanza en el valle más oscuro, sin vislumbrar luz alguna, sin encontrar una salida evidente, sin comprender la razón de su padecer, pero que, a pesar de todo, sigue adelante. Tenemos la capacidad de creer, no porque veamos las evidencias tangibles, sino porque hemos sido vistos por aquel que nos ama incondicionalmente. Soportamos los días en que la presencia de Dios parece lejana y distante, pero, en realidad, Él solo nos está probando, forjando nuestro carácter en el crisol de la paciencia. La fe que Dios verdaderamente honra no es la que exige señales y milagros para creer. Es, más bien, la que obedece con humildad en la más densa oscuridad, confiando en su soberanía. Es la fe inquebrantable de Abraham subiendo al monte Moría, sin saber dónde encontraría el cordero para el sacrificio. Es la fe persistente de Ana, derramando sus lágrimas en oración, sin una promesa visible de respuesta. Es la fe valerosa de Jeremías, predicando su mensaje al viento, sin oyentes que quisieran escuchar su voz profética. Erran de un lugar a otro, por los desiertos áridos, por las montañas escarpadas, se refugiaban en las cuevas y cavernas de la tierra, como desterrados. Pero el mundo, ese mundo que los rechazó, no era digno de la pureza de su fe, de la profundidad de su entrega. Y nosotros, rodeados de tanto confort material, tan exigentes en nuestras peticiones, tan impacientes en nuestra espera, ¿seremos dignos de su gracia, de su sacrificio? ¿Dónde se encuentra la generación actual que ama la palabra divina más que las promesas de prosperidad terrenal? ¿Dónde están los hijos del silencio? Aquellos que han aprendido a escuchar la voz de Dios en la quietud y la introspección. ¿Dónde están los verdaderos hijos de la cruz, los que abrazan el sacrificio y la negación de sí mismos como camino de vida? Y tú aún sientes el fuego sagrado ardiendo en lo más profundo de tu ser. Todavía derramas lágrimas al pronunciar o escuchar su nombre, conmovido por su infinita majestad y amor. ¿O acaso ya te acostumbraste a una presencia divina ausente, una formalidad espiritual que solo adorna cultos vacíos, desprovistos de vida y poder? ¿Todavía arde tu corazón con pasión al sumergirte en la lectura de la palabra? ¿O se ha convertido en un texto más, un mero documento entre las incesantes notificaciones y distracciones de la vida moderna? Aún tiemblas de reverencia al orar, sintiendo el peso de la gloria divina, o tu fe se ha transformado en una rutina mecánica, un gesto automático, un reflejo de una inercia espiritual que ya no estremece el alma, que no te saca de tu zona de confort. Existe un santuario en el corazón humano donde nadie más puede entrar. Es un cuarto sellado con una llave que ni los pastores más experimentados conocen, ni los amigos más íntimos pueden ver. Es allí, en ese espacio sagrado, donde solo tú y la divinidad se encuentran en profunda comunión. Y es precisamente en ese lugar íntimo donde reside la fe genuina, la fe auténtica. No se manifiesta en el púlpito rimbombante, ni en el escenario deslumbrante, ni en la historia conmovedora que acompaña el versículo del día. No, la verdadera fe habita en el silencio que corta el alma, en la oscuridad que pesa sobre el espíritu, en el valle donde nadie más camina contigo, donde la soledad es la única compañera. Y en ese lugar de introspección, ¿aún perseveras en tu creencia? Porque la fe que describe Hebreos 11 no se trata de conquistar lo que se anhela,
sino de no desistir de lo que se cree en lo más profundo del ser, aun cuando todo a tu alrededor te grita que te detengas, que abandones la lucha, aun cuando el tiempo te susurra que olvides tus sueños y anhelos, aun cuando el mundo entero clama que te rindas y desistas. Tal vez tú te encuentras en ese preciso lugar ahora mismo, escuchando estas palabras con los ojos secos y el alma exhausta, intentando comprender por qué Dios guarda silencio, por qué las puertas se cerraron inesperadamente, por qué el fuego de tu pasión parece haberse extinguido. Quizás estás experimentando el versículo ignorado, esa parte de la historia de la fe que nadie predica desde los altares, la faceta de la creencia que no genera testimonios de victoria, sino solo lágrimas silenciosas. Si este mensaje resuena en tu espíritu y buscas más allá de la superficialidad, te invitamos a ser parte de una comunidad que valora la profundidad. Suscríbete a Senderos del Señor y sigue caminando con nosotros en esta exploración de la fe más allá de las apariencias. Pero permíteme revelarte una verdad profunda. Dios aún se encuentra allí. En medio del silencio que hiere el alma, Él observa con atención cada detalle de tu lucha. En su aparente ausencia, Él te está probando, forjando tu carácter. En la espera prolongada, Él te está formando, transformando tu ser. La fe que sobrevive al silencio, la que persiste a pesar de la ausencia de respuestas inmediatas, es la fe que verdaderamente transforma el corazón, haciéndolo más resiliente y dependiente de Él. ¿Recuerdas aquel versículo que citamos anteriormente, tan cargado de significado? Algunos fueron torturados, no aceptando el rescate, para alcanzar una mejor resurrección. Podrían haber escapado de su tormento, podrían haber negado su fe, podrían haber buscado una salida menos dolorosa, pero eligieron creer que existía algo infinitamente más grande que vivir sin la cruz, y eso era morir con fe, aferrados a su convicción más profunda. ¿Y tú? ¿Qué has hecho con el don precioso de tu fe? ¿La has negociado por la comodidad, sacrificando principios por una vida más fácil? ¿La has cambiado por distracciones efímeras, por placeres momentáneos que no nutren el alma? ¿La has escondido por temor a parecer débil o vulnerable ante los ojos del mundo? ¿O la has sostenido con firmeza, incluso cuando todo parece perdido, cuando tus oraciones no reciben respuesta, cuando Dios parece no manifestarse en tu vida? Tal vez piensas que tu fe es diminuta, apenas una chispa, pero permíteme recordarte una verdad esencial. La fe que mueve el corazón de Dios, la que lo conmueve hasta lo más profundo, no es la que mueve montañas de forma espectacular, sino la que sigue creyendo con una convicción inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona y parece derrumbarse sin remedio. El célebre Charles Spurgeon escribió con profunda sabiduría: si no tienes más que una chispa de fe, sosténla con toda tu fuerza, porque fue Dios mismo quien la encendió en tu corazón. Y tal vez, en este momento de tu vida, eso sea todo lo que posees. Una chispa apenas perceptible, un hilo tenue de esperanza, un suspiro de anhelo. Pero si es todo lo que tienes, debes saber que es todo lo que Dios necesita para obrar en tu vida. No llegaste hasta aquí por casualidad, por accidente. Estas palabras que estás escuchando no fueron pronunciadas al azar, lanzadas al viento sin propósito. El Espíritu Divino te está llamando hoy, no para que realices grandes obras o hazañas espectaculares, sino para un regreso silencioso y humilde al altar secreto de tu corazón, ese lugar íntimo donde te encuentras a solas con Él. Allí, donde el llanto sincero se convierte en la más profunda oración, donde el silencio abrumador es la respuesta más elocuente. Allí, donde la fe no necesita pruebas externas para ser validada, solo requiere la presencia divina que lo llena todo. Dios no busca impresionarte con espectáculos o manifestaciones grandiosas. Su propósito es purificarte, limpiarte de todo aquello que te aleja de Él. Y a veces, ese proceso de purificación duele, nos vacía de nuestras falsas seguridades, nos lleva hasta el polvo, a la humildad más extrema. Pero es precisamente allí, en el polvo de nuestra fragilidad,
donde Él sopla vida una vez más, infundiendo un nuevo aliento y propósito. Entonces, hoy, si percibes su voz suave y apacible entre estas palabras que resuenan en tu corazón, no endurezcas tu espíritu. No te escondas detrás de máscaras espirituales o fachadas de fortaleza. No pronuncies la frase, estoy bien, cuando, en lo más profundo de tu ser, todo se está desmoronando y cayendo a pedazos. Regresa a la sinceridad, llora con libertad, ríndete completamente a su voluntad, porque existe una fe que no necesita ser fuerte en apariencia, sino que solo necesita ser genuina y verdadera. Vuelve al altar donde todo comenzó, al lugar de tu primer encuentro con Él. Vuelve al espacio sagrado donde tu sí fue sincero, donde no buscabas los aplausos de la multitud, ni anhelabas una plataforma para exhibirte. No soñabas con ministerios grandiosos, solo anhelabas su presencia, su compañía íntima. Vuelve al primer amor, a esa pasión innegociable, a ese fuego que ardía sin necesidad de reflectores o reconocimientos. Vuelve a ese llanto que nacía espontáneamente con solo pensar en su nombre, en su majestad. Vuelve, no porque lo hayas perdido todo, sino porque has comprendido, en lo más profundo de tu ser, que sin Él, todo lo demás carece de valor, es vanidad. Cristo está llamando, y su voz no proviene de la cumbre de las victorias y los éxitos terrenales, sino que emana del valle de las rendiciones, del lugar donde el yo se quebranta. Si sientes que estas palabras te invitan a una fe sin filtros ni adornos, a una espiritualidad que abraza la cruz, te extendemos una invitación sincera. Suscríbete a Senderos del Señor y camina con nosotros en este camino de regreso a la esencia pura de la fe. Él no está ofreciendo un escenario para tu lucimiento, sino una cruz para tu negación. No promete un escape fácil de las dificultades, sino una entrega total a su propósito. No garantiza respuestas rápidas a todas tus interrogantes, sino una presencia constante, inquebrantable, incluso en el más profundo silencio. Y tú, aún posees el valor de seguirlo sin un mapa claro, de amar sin esperar una recompensa tangible, de creer sin ver las evidencias palpables. ¿O tu fe se ha transformado en un contrato de beneficios mutuos, en un evangelio de transacciones comerciales, en una esperanza que se manifiesta en forma de trueque? Él te llama con una ternura infinita, pero también con el peso de la seriedad, con un amor incondicional, pero también con el fuego purificador, con misericordia que sobrepasa todo entendimiento, pero también con un juicio justo y verdadero. El Cristo de Hebreos 11 no es solo el Dios que cierra las bocas de los leones en un acto de poder sobrenatural, es también el Cordero inmolado que no se defendió, el que se entregó mansamente. Es el Señor que no evitó la cruz, sino que caminó hacia ella con determinación, impulsado por un amor que trasciende cualquier comprensión humana. Y Él nos dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero muchos desean seguirlo sin negarse a nada, sin renunciar a sus deseos egoístas. Quieren la gloria sin pasar por el Gólgota, por el lugar del sacrificio. Anhelan la resurrección sin la muerte previa. Desean el cielo sin recorrer el camino angosto y difícil. Pero el sendero de la fe aún pasa por la cruz, y la cruz, en su esencia, aún sangra. Charles Spurgeon, con lágrimas que se perciben entre líneas en sus escritos, nos recuerda, lo que Cristo nos da es Él mismo, y quien lo recibe verdaderamente recibe también su cruz. ¿Estás dispuesto a aceptar eso? ¿A morir a tu propia voluntad, a tus deseos egoístas? ¿A abandonar los ídolos secretos que habitan en tu corazón, aquellos que ocupan el lugar que solo le corresponde a Dios? ¿A renunciar a los sueños y ambiciones que no nacieron en la intimidad de la oración, que no fueron moldeados por su propósito? No hay avivamiento espiritual sin renuncia profunda. No hay presencia divina sin purificación del corazón. No hay gloria que no pase por el Gólgota, por el sacrificio. Tal vez Dios te ha dejado en el valle de la dificultad,
no como un castigo, sino como una expresión de su amor incondicional. Quizás su propósito es matar lo que debía morir en tu vida, limpiar lo que el aplauso humano ensució, mostrarte que el oro más puro de la fe no brilla en los días fáciles y cómodos, sino que resplandece con mayor intensidad en el crisol ardiente del horno de la prueba. Y si hoy sientes que todo a tu alrededor se está desmoronando, tal vez Dios está desmantelando el altar que fue levantado sin la madera de la cruz, sin sacrificio, sin entrega, pero Él no destruye para humillar. Él rompe para reconstruir. Y aún hay tiempo, aún hay esperanza, aún existe un camino de regreso a la autenticidad. Si hoy escuchas su voz, la misma que llamó a Abraham a subir al monte para un sacrificio, la misma que habló a Moisés en medio de la zarza ardiente, la misma que silenció a Pilato con una mirada penetrante, entonces escucha y obedece. Vuelve al ayuno, que no era un ritual vacío, sino un hambre genuina por su presencia. Vuelve a la oración, que no era una obligación tediosa, sino un deleite profundo en su comunión. Vuelve al silencio, que no era ausencia, sino una presencia divina densa y palpable. Vuelve al quebranto que producía vida, que transformaba el alma. Porque no se puede caminar con el Cristo de la cruz sin experimentar un poco de sangrado, sin sufrir un poco, sin ser transformado en el proceso. Pero también es cierto que no se puede caminar con Él y seguir siendo la misma persona. Este mensaje te ha encontrado en el momento exacto, en la estación precisa de tu vida, en el valle justo donde necesitabas escucharlo. Mientras el mundo te ofrecía atajos fáciles y soluciones superficiales, Dios te ha traído de regreso al camino estrecho, al sendero de la verdadera fe. Mientras innumerables voces te instaban a rendirte y abandonar la lucha, el Espíritu suavemente te susurraba: «Aún estoy aquí». Sí, Él todavía permanece en el silencio que te envuelve, en la aparente ausencia de su manifestación, en el dolor que atraviesa tu alma. Él aún está allí, inquebrantable. Y si en algún momento tu corazón ardió al escuchar estas palabras, si tus ojos se llenaron de lágrimas de arrepentimiento o de anhelo, si sentiste un peso santo que te quebrantaba, es porque Él pasó por aquí, su espíritu te tocó. Esta palabra no es solo un texto escrito o un discurso, es un altar. Y tú te encuentras frente a Él ahora mismo, no como un mero espectador pasivo, sino como alguien que ha oído un llamado, el llamado a la cruz, el llamado al arrepentimiento genuino, el llamado al regreso a la esencia de la fe. Hay algo eterno que está ocurriendo en lo invisible, en las profundidades de tu espíritu. Los cielos son testigos de cada lágrima no derramada públicamente, de cada gemido silencioso. El trono divino se inclina ante cada acto de fe que insiste en el valle, en la oscuridad y la cruz. La cruz todavía clama, incluso cuando la iglesia terrenal guarda silencio, instándote a volver. Aún hay tiempo, aún hay camino, aún hay fuego que puede arder en tu corazón. No importa cuánto hayas andado por caminos equivocados, cuánto hayas caído en tus debilidades, cuánto hayas guardado silencio ante la verdad, hoy es el día del regreso, el día de la restauración. Hoy es el día en que la fe silenciosa, la que persiste en la adversidad, es celebrada con gozo por el cielo. Y si esta palabra tocó tu alma de una manera profunda, si en algún momento tus ojos ardieron y tu corazón se apretó con una emoción incontrolable, entonces este lugar, Senderos del Señor, es también tu altar, tu refugio espiritual. Suscríbete a Senderos del Señor y camina con aquellos que aún oyen la voz de la verdad en medio del ruido del mundo. Aquí, cada mensaje es una oración convertida en palabra. Cada video es una espada que discierne el espíritu. Cada palabra es un eco resonante del cielo. Comparte esto con alguien que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Regresa siempre, porque aquí hay mucho más que simples mensajes. Sumérgete en la fe más profunda, esa que no teme al silencio ni a la oscuridad,
esa que te transforma de adentro hacia afuera, y nunca te pierdas lo último que te hará ver la verdad más allá de lo evidente. Hasta la próxima, con fe inquebrantable.